Doctor, últimamente viaja con más frecuencia por el país, está a punto de formar un partido político y ha llevado a la UNI la discusión sobre el pensamiento de grandes líderes políticos, es lo último que ha hecho. ¿Esa es su manera de hacer campaña electoral? Yo viajo, en primer lugar, solo por invitaciones oficiales. Por ejemplo, el 20 me invita el rector de la Universidad de Cajamarca a dar una conferencia sobre universidad y desarrollo nacional. Por ahí van todas las invitaciones. Cuando no me invita a la universidad, me invita el alcalde. Y según la ley universitaria, tiene un capítulo que nos obliga a la proyección social. La universidad está obligada a hacer proyección social de altas cumbres, y eso es lo que yo vengo haciendo. Cuando tenga que venir la hora de las definiciones políticas, tendré que pedir una licencia sin goce de haber a la universidad, pero ahora cumplo mi tarea de rector. No tengo que hacer más porque los jóvenes son los que han hecho el partido. Si no, no se podría haber hecho. Yo no tengo dinero. Yo vivo de mi salario como docente, toda la vida ha sido así. Pero a partir de los hechos que ocurrieron el año pasado, la represión que hubo obligó a que los jóvenes se unieran y se conocieran. Dirigentes estudiantiles del tercio, y esto es muy importante que se diga, dirigentes estudiantiles del tercio, es decir, los mejores alumnos de las universidades, ese es el tercio superior, se unieron y decidieron hacer un partido que se llama Ahora Nación. Y ya han conseguido conformar 80 comités y les han sido validadas 28.000 firmas. Esa es una hazaña realmente. La construcción de un partido que me ha permitido agradecerles porque eso me obliga a cumplir mi palabra. No seré candidato de un vientre alquiler. Es un honor que la juventud piense en Alfonso López Chao como candidato a la presidencia. Habla del partido como una creación de jóvenes en la que usted es un invitado. Yo soy un afiliado. Evidentemente no escapa a mi entendimiento que ellos me ven como un líder o como líder del movimiento, pero hay otros líderes, hay otras personas importantes en el partido, ¿no? Dígame un nombre. Cecilia Israel, la asistente personal de Alfonso Barrantes, con posgrado en Francia. Carlos Mano Salcedo, Grover Cornejo, ¿no? Y Michel Ascueta, ¿no? Por decir nombres conocidos. Viejos veteranos. Claro, rodeado por jóvenes. Es verdad. Ahora, lo último que ha creado la UNI es la cátedra Eduardo de Javich, en la que se está discutiendo el pensamiento de lo que usted llama patriarcas de nuestra historia contemporánea. Están ahí Aya La Torre, Víctor Andrés Belaúnde, Mariátegui, Basadre, que además son pensamientos muy distintos. Y lo que venía pensando es si esto no es un sutil llamado a la unión de pensamientos, esta cátedra, al final de cuentas. Y yo diría que no tanto, ¿eh? Si uno se pone en estricto, por ejemplo, Aya y Mariátegui estuvieron juntos hasta el editorial número 16 de Amauta. Compartían. Hay una ruptura a partir del editorial 17. Por eso es que en 7 ensayos, la obra más importante de José Carlos Mariátegui, dice en un pie de página que él coincide con Aya, que parten de los mismos diagnósticos, de manera que seguramente coincidirán en las conclusiones. Eso es evidente. En el caso de Víctor Andrés Belaúnde, la gente tiende a mirar a Víctor Andrés Belaúnde ya maduro, pero el joven Víctor Andrés Belaúnde hace una conferencia en San Marcos, donde da cuenta, ¿no? Y tiene frases hermosas en el sentido de decir al mundo social cristiano al que pertenece que una nación depende
de qué tan dueño es el ciudadano de su tierra. Habla de la autonomía y la independencia. Y también habla de el indio en polémica con Luis Alberto Sánchez. Pero tiene una frase que yo reivindico siempre. Dice él: yo coloco la universidad por encima del Congreso y por encima del Ejecutivo. Ajá. Y dice: la universidad es todo. Y es todo porque ella es la forjadora del alma nacional. Suena muy bien, pero a los inquilinos de la Plaza Bolívar no les va a gustar escuchar eso, menos de usted. Pero hay que repetírselos. Y yo se los repito. Y luego tiene usted el pensamiento de Basadre, que obviamente el nombre de Perú, siendo el tangneño, atraviesa toda su obra, ¿no? Okay. Entonces, hay un punto en común entonces en la idea de nación, que es la que yo recupero. Por eso junto a los cuatro, a pesar de sus diferencias, dijeron y repitieron hasta el cansancio: no somos una nación, somos una nación en formación. No hay que confundir la idea. A ver, yo digo en mis conferencias, no es lo mismo tener casa que tener hogar. Uno puede tener casa y no tiene hogar. Uno tiene hogar aunque no tenga casa. Mi hijo vivía en mi casa, pero tenía un hogar. Uno puede tener Estado y no tiene nación. Uno puede ser una nación y no tiene Estado. Por ejemplo, ¿quién puede dudar que los palestinos son una nación? No tienen Estado. El Perú tiene Estado. Y la mejor prueba de que no somos una nación es la truculencia de nuestros congresistas, que no tienen el más mínimo sentido de unidad nacional. No hay nación con solo ciudadanos de derecha. No hay nación con solo ciudadanos de izquierda. No hay nación con solo empresarios. No hay nación con solo trabajadores. El proyecto nacional involucra a todos, o no es de nadie. Ok. Ahora, hablando de izquierda y derecha, ¿cómo le fue a su llamado a una coalición de izquierda y derecha? Parece que muy pocas personas escucharon esa convocatoria. A ver, en las conferencias que hace Construcción Civil, a través de Reduciendo Vega, el amigo, hemos sido invitados varias veces, hemos asistido, y en una de esas invitaciones me encontré con Nano Guerra García. Él había sido socialista. Sí. Él había sido del Partido Socialista, de Bernal, de Marcial Rubio, ¿no? De Roncayolo. Ahí lo conocí cuando él era joven. Después, con todo derecho, cambió de opinión, de ideología. Radicalmente. Claro, radicalmente. Pero yo abrí las puertas y dije: en estos momentos el Perú necesitaría el desprendimiento de diálogo de la izquierda y la derecha. Y pensé que él podía ayudar a ese diálogo. ¿Con el fujimorismo? No para pactar, sino para darle una salida al país. Por ejemplo, un acuerdo con todo, de la derecha y la izquierda. Sistema de partidos políticos, 3 grandes partidos. Les convendría a ellos. 2, anemia cero. 2 puntos concretos. Tercero, defensa de la universidad, podríamos decir. Podríamos haber otros puntos que no le afectan a nadie, que todo el mundo los va a defender. Y darle una salida, y gabinete de unidad nacional, para darle una salida al país. Un gabinete de unidad nacional, que cada quien guarde sus pareceres. En el Perú no hay experiencia o cultura del acuerdo. La gente cree que el acuerdo es complicidad. La gente tiene que saber que en el acuerdo entra la fuerza de los que acuerdan. La fuerza política, la fuerza intelectual, la fuerza moral, la fuerza de los métodos y estilos, la fuerza de la cultura de cada grupo. Si usted tiene un planteamiento y va a un acuerdo, y usted dice en el acuerdo: la pared es blanca, y su adversario dice es negra, ¿quién gana? El que dice que es blanco. El que más se apega a la sensatez, a la realidad. Por eso en el acuerdo siempre ingresa la fuerza de los que acuerdan. Pero acuerdan sobre un destino superior, a ambos. Doctor López Chao, pero a ver, revisando un poco esta idea de la convocatoria a una coalición de izquierda y derecha, usted mismo ahora es identificado como un personaje
del centro hacia la izquierda, ¿en realidad cree que alguien de la derecha se sumaría a una convocatoria suya? No. A ver. He propuesto que el Perú necesita 3 grandes partidos. Okay. Una gran coalición de derecha, Uh-huh. una gran coalición de centro y una gran coalición de centro-izquierda. El centro se va a ir diluyendo. Si no es que se ha diluido ya. Claro. Entonces, en ese momento, estamos frente a la alternancia. Llega la centro-derecha o llega el centro-izquierda. Se van alternando, pero sin afectar los destinos históricos del país. Si llega un partido de derecha, el de izquierda, que está en oposición, suponemos que es sensato, suponemos que es inteligente y suponemos que hace oposición, pero sin afectar el destino histórico del país. Le dirá a la derecha: señor, hay mucha anemia, tiene que distribuir un poco. Si la derecha es inteligente, debe escuchar. La derecha hablando de la anemia. Claro. Si fuera Tiene inteligente, mucho optimismo usted, doctor. hay que hacerlo. Y si llegara un gobierno a la izquierda, el de la derecha le dirá al gobierno de la izquierda: señor, está repartiendo mucho, está distribuyendo mucho, la inflación está subiendo. Esa alternancia le haría bien al país. Parece un sueño, ¿no? Sí. Parece un sueño. Quijotesco, doctor. Pero realista. Porque yo le pongo el ejemplo de Uruguay, que el Congreso le rindió honores a 2 murallas, ¿no es cierto? A Sanguinetti y a Mujica. Uh-huh. Y el Congreso los aplaudió a los 2. ¿Por qué no podemos tener eso? ¿Por qué no? En la derecha hay gente inteligente, en el centro hay gente inteligente, gente honesta, muy honesta, yo los conozco, ¿no? Y en la izquierda también los hay. O sea, la honestidad no es patrimonio de la derecha o la izquierda, ¿no? Es ahí, ¿dónde está el Riguavero que necesita la derecha peruana? ¿Dónde está el Víctor Andrés Belaúnde que necesita la derecha peruana? Pero llevamos décadas preguntándoselo a la derecha y no han dado una respuesta. Hay que ayudarlos a que se construyan. Hay que ayudarlos. Si llega a la izquierda, moralmente la izquierda tendría que ayudar a que ellos tengan una coalición democrática con principios y que haría bien, ¿no? Porque la legislación del que está en el poder ayuda. Por ejemplo, ahora tenemos un Congreso que hace legislación opresiva, que no libera, que aprisiona. Si llega un movimiento con fundamentos democráticos, ¿va a abrir solo para ellos? Yo estoy seguro que ese movimiento, esos personajes dirán: hagamos una ingeniería política, así como estos hacen, para hacer trampa, para doblegar a la nación, para reprimir a la nación. Un eventual gobierno sano diría: necesitamos una derecha, pero democrática. Y yo hice que tenga un militante un voto. Con un militante un voto, un ciudadano dirá: tengo derecho. Porque no se puede construir una democracia en un partido donde el militante es un pongo. Un militante joven dirá: yo puedo ser secretario general del partido o presidente de esta derecha. Está usted equivocada, señora secretaria general. Está usted equivocada, presidenta. Usted no es la dueña. No hay dueños en el partido. La peor desgracia es construir partidos con dueños. ¿Usted no será dueño de su partido? No soy dueño. Primero, que no tengo plata. No. Y segundo, el comité ejecutivo, la mayoría son jóvenes y de provincia. Hay muy pocos limeños. Y me siento orgulloso de ellos. Muy orgulloso. Hablemos de temas puntuales. Sí. Usted mencionaba a lo que está haciendo actualmente el Congreso. Yo estaba pensando, quien quiera que reemplace a la señora Boluarte tendrá que desmontar alguna de las trapacerías que ha hecho este Congreso, los que va a dejar este Congreso, y para eso va a necesitar una mayoría parlamentaria sólida. ¿Como una coalición electoral hay garantía de que haya una bancada sólida? Se lo pregunto porque la historia del Perú está llena de alianzas electorales que al llegar al poder se diluyen. Miren, creo que se impone redactar claramente un programa a la luz de la opinión pública de los firmantes. Y usted puede poner, por ejemplo, nos estamos uniendo, en el caso de la centroizquierda,
bajo estos principios. División de poderes. Si quieres, divídete, pero no puedes afectar división de poderes. Te pongo contra las cámaras, contra la opinión pública. Tú firmaste división de poderes. Al presidente que salga, división de poderes. Si el presidente es un hombre normal, como existe en algunas partes del mundo, le conviene fomentar la división de poderes. Un presidente que le mete la mano al partido, le mata la vida al partido. Le mata la vida. Un presidente que interviene para escuchar a sus militantes, que interviene mafiosamente para intervenir las comunicaciones de sus militantes, sería un presidente que quiere escuchar, pero no se da cuenta que en realidad ya no escucha. Hablemos de estrategia electoral. ¿Qué piensa? ¿El candidato que canalice la indignación contra este Congreso tendrá ventajas en la campaña electoral? Yo apuesto a que la mayoría del Perú se levante contra lo que se está haciendo. La mayoría del Perú, de todas las ideologías. ¿Debiera existir un grupo de derecha que haga lo que usted dice? Debiera existir. ¿Por qué no existe un partido de derecha que se levante y diga, eso está mal, eso no se debe hacer? Eso nos avergüenza. Hay periodistas que lo están diciendo. Ustedes mismos. El señor Tafur, por ejemplo. Es un hombre de centro o de derecha y no se siente identificado con eso. Ninguna persona bien nacida se puede identificar con esta posilga, ¿no? Porque así lo llamo. Y mire, y me quedo corto, porque suelo citar a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esa, no la Constitución, que es hermosa, la Declaración de Independencia parece escrita para los momentos del Perú. Porque esa declaración dice, está firmando Jefferson, está firmando John Adams, entre otros, y dice, nosotros defendemos estos principios, los tres más importantes: derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Y este gobierno que tenemos los está violando y pone toda una lista de violaciones. Y decimos y proclamamos que toda autoridad que viole estos sagrados principios, porque el Estado no me los otorga, yo los tengo porque soy ser humano, son inalienables. Y el que los viole debe ser derrocado. El que quiere escuchar, que escuche. Estados Unidos. Estados Unidos de América. ¿Cuál diría que es la reforma más nociva que ha aprobado este Congreso? La que más le preocupa. Creo que el deseo de cooptar, como en la época de Alberto Fujimori, todas las instituciones. Coparlas de tal manera que si hay un candidato medianamente con posibilidades, buscarán cualquier pretexto. ¿Sabe qué, señor? Usted usa zapatos negros y hemos acordado que solo se use zapatos marrones, sobre todo los días viernes. Cualquier pretexto será bueno. Cualquier pretexto. Ya lo hicieron. ¿No se acuerda usted del golpe de Estado cuando hablaban de la tercera, que la tercera reelección era la segunda reelección? Y decían, nosotros no hemos hecho nada. Y usted veía, interpretación auténtica. Claro, usted mira los canales de televisión y no existía el problema. Solo existía Alberto Fujimori en la pantalla y telenovelas. Turcas. Entonces, eso se viene y van a querer hacerlo. Y el cuento es el mismo. A este núcleo le interesa levantar a un candidato aparentemente radical. Levantarlo porque es al único que le podrían ganar. A todo mal. Puede ser uno de ellos. No. Pero dígalo. Podría. Pero yo recuerdo mucho, me voy a preservar los nombres,
Un amigo me decía, cuando Ollanta postulaba, el pobre Ollanta cree que la levantada que tiene en el periódico como La Razón es gracias a su fortaleza de él. No sabe que hemos decidido levantarlo. Tauro dice. Ollanta, en ese entonces. Allá, okay. Que hemos decidido levantarlo. Primera plana se ponen en los kioscos, ¿no? Lo que no contaban era que Ollanta iba a cambiar de hoja de ruta. Y a ella no pudieron decirle nada. Pensaban que se iba a quedar anclado con su propuesta inicial y le salió la jugada mal. Es la misma jugada ahora. ¿Qué tanto o Antauro termina siendo el candidato que necesita la extrema derecha o el fujimorismo? Por eso lo están levantando. Y entonces, están construyendo su propio... Y entonces cualquier otra expresión del centro, de cualquier candidato sensato del centro, no aparece. Y van a buscarle al rector de la UNI los 3 pies al gato porque aparece en las encuestas, sin que haga nada. ¿No? Porque no hago nada, no soy candidato, yo no soy rector de la UNI. Ya llegaremos a la encuesta. Una consulta. Cuando acogió a los estudiantes que vinieron el año pasado a protestar contra el gobierno de la señora Boluarte, en enero del año pasado, hubo muchos gestos de aprobación a su decisión, pero también se ganó algunos enemigos. Sí, claro. ¿Qué es lo peor que han dicho de usted? Que soy comunista, que soy terruco. ¿No? Y yo le contesto que soy caviar. Y yo le contesto, yo soy chalaco. No cabe, güey, para un chalaco. Además, chalaco del barrio obrero del frigorífico El Callao, que estudié en la Escuela Fiscal Víctor E. Barúa del Callao, y estudié en la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo del Callao, y en la Universidad Nacional del Callao. Y al que me lo diga, ¿tú sabes jugar Callao 5 rayas? ¿Qué es eso? Entonces no friegues, pues. Cubilete, pues. ¿Siguen investigándolo por este tema, por el tema de los estudiantes en la UNI, o ya no? Ya todo ha terminado. No, ya SUNEDO mandó que se archive, ¿no? Porque en realidad no tienen nada, le estaban haciendo un favor. La ley me obligaba a hacerlo. Los estudiantes eran del tercio, no hay ningún condenado. Y no sabían que yo tengo un pacto de colaboración, que es mi estilo siempre institucional, con la policía del sector. Yo le dije, técnico Guamán, ¿cómo está la cosa? Todo está en orden, señor rector. No hay ningún problema. Mándenme una cartita. La tengo guardada. Pude publicarla, pero por respeto no la publiqué. Porque tenía temor de que los superiores le pueden decir, ¿cómo usted le hace sacarse a ese terruco? Y la guardé por decencia, ¿no? Pero ahí la tengo. Y con la policía vamos a celebrar el aniversario. Y lo voy a invitar al aniversario. Ojalá usted pueda estar, para que vea cómo está la policía acompañándonos. Bueno, la última encuesta del IEP lo coloca usted en el rubro otros, con 0,4% de intención de voto. Un poquito más arriba que el señor Acuña y más abajo que el probable candidato que presente el Partido Aprista. ¿Qué piensa de eso? Que es bastante para mí, porque yo no hago nada. Pero está viajando y está conversando. Yo no hago nada, ¿no? No hago nada. Usted, esta misma entrevista me sorprende, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y digo lo que estoy diciendo. Le estoy diciendo, no soy candidato, ¿no? Pero eventualmente quiero ayudar a una coalición y seré candidato probablemente de Ahora Nación, por un hecho casi evolución natural de las cosas, ¿no? Y en ese momento hablaré como candidato. Bueno. Mientras no sigo siendo rector, ¿no? ¿Usted se define como un socialista democrático? Claro, es importante que se aclare eso. La socialdemocracia nace en Alemania y se divide en dos vertientes inicialmente. La vertiente comunista y la vertiente que se queda con la socialdemocracia. Luego, esa vertiente que se queda con la socialdemocracia no renuncia al socialismo, solo que piensa que se accede a ella por la vía democrática.
Desde ese entonces se le conoce como socialdemocracia, que ha gobernado en Alemania, en alianza con la señora Merkel, y está gobernando en España, ¿no? Pero no renuncia al ideal, ¿no es cierto? Ese es un socialismo democrático que toma la herencia del liberalismo y la toma porque Marx tomó lo mejor de la sociedad capitalista, en economía a Ricardo Smith y en política a Rousseau, a Montesquieu. Y luego él construye su ruta de liberación de la especie humana. Ese ideal fue deformado y convertido en la experiencia terrible del estalinismo, que fue una etapa gris de la historia. Pero el ideal de un ser humano liberado de ataduras sigue vigente. Cuando a mí me preguntan, ¿y su socialismo cuál es su ideal? Le digo, lea Isaías 65. Ahí está el ideal. La cita bíblica. Claro. ¿No? El llamado de Dios contra los paganos. ¿Por qué? No, ese Isaías 65, la fuerza es la unidad, ¿no? El lobo pastará junto a la oveja. No habrá ser humano que no viva sus días. La armonía total. Es decir, la promesa, eso sí es un sueño. Yo soy creyente y creo en ese sueño. Ajá, un socialdemócrata que cita la Biblia. Es una cosa curiosa eso. ¿Por qué? Hay muchos socialdemócratas que son cristianos. Muchos. Bueno, sí, le creo. Por cierto, es un socialdemócrata que de joven marchó contra Velasco, ¿verdad? Sí. Pensé que... Porque era aprista y era una dictadura para mí. Yo fui aprista de los 15 a los 19 años. ¿Por qué dejó el partido? Porque no encontraba respuestas a mis preguntas. Por ejemplo, a mí me formaban, uno no se olvida, me formaban diciendo que los comunistas no entienden la teoría del espacio y tiempo histórico. Que ya Engels decía que quien quiera someter las leyes económicas de la Inglaterra imperialista a la Tierra del Fuego solo conseguirá lugares comunes de la mayor vulgaridad. Eso no lo entiende el comunista criollo. ¿Cómo no entiendes? Sonaba lógico. Pero yo me hice otra pregunta. Entonces Engels tenía razón. ¿Qué culpa tiene Engels de sus discípulos? Explíquenme, Engels, ¿por qué no recuperamos a Engels? Y no tenía respuesta. Dije, me voy a estudiar. ¿Y partió dónde? Renuncié al partido. Y me quedé libre y luego me junté con Alfonso Barrante, que también había sido aprista. ¿Y compartió en el poco tiempo que estuvo en el partido, que fueron, ¿qué, 10 años? ¿Perdón? ¿Cuántos años estuvo en el partido? De los 15 hasta los 19. 19, 20 años. Poco tiempo. Pero ¿y en ese tiempo conoció a los actuales líderes del partido? Íbamos a la casa de la Torre, ¿no? A Villa Mercedes. Allí asistía Alan García, Carlos Roca, Vázquez Bazán, Los líderes del primer gobierno. Jesús Guzmán Gallardo, claro, hasta cercano, ¿no? Y yo salí con la promesa de que de mis labios jamás saldría, y usé las palabras de la Torre, ningún adjetivo, ningún dicterio, ninguna diatriba. Y creo que lo he cumplido. ¿Contra su partido, dice? ¿Contra su ex partido? Contra la Torre. ¿Y ha cumplido esa promesa? Claro, le he cumplido. Es más, no solamente le he cumplido, sino rescato. Lo mejor que hizo la Torre fue la Constitución del 79, que tiene un hermoso preámbulo, que es el máximo de unidad que ha conseguido el Perú. Esa Constitución es firmada por un social cristiano de derecha, Roberto Ramírez Villar, un social cristiano de izquierda, Héctor Conejo Chávez, un socialdemócrata aprista, Andrés Tozón Ezcurra, y por un comunista marxista-leninista, Jorge del Prado. ¿Quién consiguió que se firme? Ahí la Torre. ¿Qué hicieron sus discípulos? Terrible que no hayan recuperado eso, porque pudieron recuperarlo. Pudieron decir, todo lo demás lo dejo de lado, recupero la Constitución y las cosas buenas que ve en cualquier parte, las sumo.
pero sería la constitución de Aya-La-Torre, ¿no? Bueno, lo Un ofrecieron, hombre que lo dio todo. sí, lo ofrecieron electoralmente, pero al final no cumplieron, ¿no? Sí. Terrible. Pero yo sí recupero ese preámbulo y digo, si no la recuperan, allá ellos, allá nosotros. Sus enemigos dicen que Hay usted muchos. fue muchos, ahora más supongo, dicen que usted fue amigo de Víctor Pulay Campos. ¿Es real ese dato? Sí, claro, porque él era prista. Ah, en la época formativa. Claro, pertenecíamos juntos a la JAP. Juntos. Claro, pero ahora quieren usar ese dato como arma arrojadiza, ¿no? Pero van a usar muchas cosas, ¿no? Van a usar cualquier cosa fuera de lugar, tendrían que decirlo completo, ¿no? Él no solo compartí que era de la JAP, ¿no? Y habíamos formado ARE Nueva Actitud, porque no estábamos de acuerdo con la alianza con Odría. Entonces éramos ARE Nueva Actitud, ¿no? Pero seguíamos con la idea de que el maestro Aya-La-Torre había sido rodeado por personas equivocadas, pero que él seguía siendo puro, ¿no? En sus cosas, pero ahí lo conocí. Ahí estaba Arístides Aya-La-Torre, ¿no? En esa JAP, que era el secretario y tiene guardadas las actas de las intervenciones de ese entonces. Y al mismo tiempo, Olay estudiaba en la Universidad del Callao, donde yo también estudié. Cuando yo salía de Salvo del APRA, él y sus seguidores, Olay, me gritaban rábano traidor, y yo no había ido a ninguna parte, ¿no? Pero así se castigaba pues en ese entonces. Pero mis amigos que me conocían, como Jesús Guzmán Gallardo, llegaron al Callao y dijeron, a López Chao no lo toquen. Por amistad, por respeto, por cariño, ¿no? Porque además yo seguía rescatando la teoría del Estado de Aya-La-Torre y hasta ahora la sigo rescatando. Es interesante esa época, ¿no? Una actividad política en las aulas. Todo era doctrinario, debate, estupendo, estupendo. Y como le digo, seguí estudiando y para mí Mariátegui es el teórico de la nación. Ahí escribió muy poco sobre el indio, sobre la nación. Y allá es en cambio el teórico del Estado. Y Mariátegui escribió muy poco sobre el Estado. Y era lógico, porque él en el editorial 17 cambia y él ya luchaba por acabar con el Estado. Entonces era lógico. En toda la conversación que hemos tenido siempre está presente la idea de la coalición, de unir fuerzas, de ver puntos en común. ¿Qué pasaría, doctor López Chao, si para el 2026 todo se agrava, todo se atomiza todavía más, todo está en las antípodas, todo está fragmentado? Mire, hay un riesgo que los insensatos de la derecha no lo ven. Se creen los vivos, ¿no? Pero la olla está a presión, a presión, a presión. Tengo temor de que explote de manera anárquica. El político tiene la obligación moral de dar cauce a las energías que pueden explotar en la cara de todos nosotros y dar un curso, una salida, o apagar la mecha, anticiparse de una bomba que puede explotar. Si no lo ven, la juventud va a entender que no hay salida y van a pasar a la clandestinidad. Me dijo un periodista, creo que fue Jaime Chincha, ¿eso es sendero? No, le dije, no se equivoque usted. A la clandestinidad, y me refiero al ejemplo aprista, que estuvieron en la clandestinidad. Años. Pero ya había una ideología que los unificaba. Claro, estaba allá, Pero está no hay el nada. partido. Pero en ese momento, por eso le digo, el peligro es la atomización y puede ser el curso. Y en ese momento se va, porque la gente dice, protesto, me identifica, me da, me toma, me visita, lo que sea. Hay un texto que hemos recuperado de René Krauss sobre una biografía de Sócrates. Y Sócrates aparece ahí diciéndole al supuesto dictador, que era Pericles, dice, ¿tú crees que cada ola caprichosa te llevará solo a ti en la cresta de la ola? Y le dice, entiende, hay un hambre que no se sacia con pan y alimento y una sed que no se calma con agua. Es la dignidad del ser humano, es su espíritu.
Y cuando el ser humano sienta que eso está por encima de todo, agárrate, se volverán con más odio que contra los bárbaros. Y eso no lo vas a poder detener.